Quería empezar hoy con la serie del Evangelio según Marcos y quizás, bueno, en esta primera parte que vamos a comenzar, vamos a tener que introducirnos un poco en este viaje a través del Evangelio de Marcos para conocer a Jesús, su persona y su obra. Y yo quiero que ustedes me acompañen y puedan quizás aprovechar esta incursión en el Evangelio de Marcos, porque realmente es fascinante. Ahí realmente en este Evangelio podemos ver a un Jesús activo, un Jesús dinámico, un Jesús de acción. Es el Evangelio más corto y tiene algunas distinciones que debemos destacar dentro de las otras versiones que encontramos en la Biblia. Son 4 evangelios. El Evangelio de Jesucristo, la Biblia, ¿cuántos evangelios tiene? La pregunta es uno, un solo evangelio tiene la Biblia. Es el Evangelio de Jesucristo. Pero hay distintas versiones, aspectos que tratan los evangelistas. Y en el caso decimos, del primero que está alineado en el Nuevo Testamento, es el Evangelio de Mateo, que es un evangelio que está enfatizando a la cultura judía. El Evangelio de Lucas es un evangelio más histórico en su literación, en su forma de expresarlo, de literarlo. Es más histórico y está de alguna manera más condimentado con detalles históricos porque está pensado para un público más bien griego. Eran hombres que necesitaban mayor contenido, mayor información, ¿no? El Evangelio de Juan es un evangelio más teológico, ¿no? Presenta a un Jesús en relación con los individuos y presenta conceptos teológicos profundos porque le está hablando a un hombre quizás más actual, más moderno para su contexto, pero con un pensamiento quizás más gnóstico, más, más filosófico, ¿no? Más pensador. Entonces él presenta su evangelio con conceptos filosóficos. Cuando habla del logos, está hablando de un concepto filosófico que es el pensamiento, que es como un paradigma, una forma de interpretar el mundo según la filosofía de su tiempo. Pero este evangelio es un evangelio que está más conducido a un hombre más práctico, un hombre más pragmático, quizás al mundo gentil. Es un evangelio breve y de acción. Es un evangelio que quizás cuando nosotros nos ponemos a examinar este evangelio es un Jesús que está siempre haciendo. Y una de las palabras quizás más recurrente allí es e inmediatamente. Usted va a leer varias veces esa terminología, e inmediatamente Jesús actuando. Y seguidamente o inmediatamente, siempre Jesús en acción. Y usted va a encontrar, por ejemplo, que este autor, Marcos, que recibió esa información por su relación con el apóstol Pedro, alguien que había conocido a Jesús a lo largo de todo su ministerio, que quizás fue él el que le transmitió el Evangelio, las anécdotas con Jesús, según los estudiosos entienden así. Papías, un padre de la iglesia, habla con evidencias más sólidas de lo que estoy diciendo acerca de esa relación que tenía Marcos con Pedro, y de ahí él pudo haber extraído el evangelio, su evangelio, en cuanto a los datos. Sin embargo, Marcos acá propone que el lector, su lector, conozca a Jesús en su acción, en su accionar. Y él solamente presenta una verdad en un versículo y lo demás no hace ninguna aseveración más, no afirma más nada. Lo demás lo va a estar afirmando su relato a través de las personas en relación con Jesús. A ver si me explico. Las personas empiezan a ver a Jesús actuando y a través de ese accionar se van creando intrigas, se van preguntando, ¿quién es Jesús? ¿Es este el Mesías? ¿Es este el Cristo? ¿Es este el Hijo de Dios? Y van rescatando sus respuestas
en este evangelio. Si usted se pone a examinar, ahora lo vamos a leer, se va a dar cuenta que en estos 16 capítulos es el evangelio más corto, porque es un Jesús actuando. Aquí no hay grandes discursos como los que va a encontrar en los demás evangelios de Jesús, pero sí va a encontrar muchos milagros. En 16 capítulos hay 18 milagros. Son 16 capítulos. En el evangelio más largo, el de Mateo, que tiene 28 capítulos, hay cerca de 22 milagros en relación, en proporción al desarrollo de su evangelio, que es mucho más largo. Entendemos que el de Marcos tiene aún más por su proporción, o el evangelio de Lucas, que tiene 24 capítulos, tiene 18, lo mismo que este evangelio. Y el de Juan, 24 capítulos, y tiene solamente 6 milagros descritos en su evangelio. Así que vemos a un Jesús actuando, haciendo, interactuando con su pueblo, interactuando con sus discípulos, con las autoridades religiosas, con las autoridades romanas, actuando y creando intrigas y generando esas incógnitas. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Es realmente Jesús el Cristo? ¿Es realmente el Mesías? Fíjense que va a dividir el ministerio de Jesús en 3 etapas. Jesús en Galilea, y ahí lo podemos ver del versículo 1 al 8, y en la segunda parte del capítulo 8 hasta el capítulo 11, usted va a ver un Jesús en el camino. Ese camino es el que conduce a Jerusalén. Él iba hacia Jerusalén, recuerden, y la última parte, allí estamos desde el 11, del capítulo 11 hasta el capítulo 16, nosotros vemos a un Jesús apuntando a la cruz ya en Jerusalén, pero va a estar respondiendo, la gente misma se va a estar respondiendo, va llegando a su propia conclusión en cuanto a quién es Jesús, y lo vamos a ver después evidenciado en el último capítulo, en el 16. Es interesante, viaje conmigo a través del Evangelio de Marcos y se va a fascinar como lo hice yo. Esta es quizás la segunda vez que hago una exposición de Marcos, y quizás en la primera vez fue en otro aspecto, pero hoy quiero ver una característica que yo no había descubierto hasta hace muy poco. Por eso quiero invitarlo a que la descubra conmigo. Tenemos un Jesús entonces activo, un Jesús actuando y generando incógnitas, intrigas. Usted fíjese la pregunta, ¿quién es Jesús? Y la respuesta la va a encontrar en la mitad de su parte. En la mitad, en el capítulo 8, ahí vamos a estar a Jesús haciendo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy? Y los discípulos respondiendo, bueno, Juan el Bautista, Elías, alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Y acá está la respuesta. El mismo evangelio responde. Pedro responde, tú eres el Cristo. Y vamos a ver después las evidencias que van transcurriendo, el argumento que va a certificar de que Jesús es el Cristo en este evangelio. Y en la segunda parte va a responder este mismo evangelio por sí mismo. ¿Quién es Jesús? ¿Es Jesús el Hijo de Dios? Entonces vamos a ver allí la respuesta de un romano, un gentil. En el capítulo 15, Cristo expira, entrega su cuerpo, y un centurión mirando a Jesús va a responder, verdaderamente, esta palabra no está aquí al azar, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y después, en el último capítulo, van a estar la evidencia de todo este relato. Es decir que este evangelio va a presentar una gran verdad, una declaración. Y si lo leemos en el versículo 1, dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y si usted ve acá, usted va a ver acá, este es el encabezado del evangelio. Versículo 1, principio de las buenas noticias de Jesús, el Cristo,
Hijo de Dios. Acá hay dos verdades continuas, una y la otra, que van a ser la pregunta que va a responder el mismo Evangelio, las mismas personas, en este caso Pedro, tú eres el Cristo, y después la segunda parte del centurión, en la última parte, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y las evidencias. Si usted se pone a ver el formato, acá Marcos está presentando este encabezado, esta declaración de esta gran verdad. Después va a presentar todo el resto en la argumentación que apunta a esa gran verdad y finalmente las evidencias de esta gran verdad, cuando vemos en el último capítulo a Jesucristo resucitado. Así que hoy vamos a solamente tratar la introducción de este evangelio, que son los primeros 8 versículos. Algunos la extienden más cuando principian el ministerio de Jesús, pero él de aquí tiene que presentar el andamiaje, donde va a construir acá su argumento, que no podría hacerlo de otra manera, sino empezando por el precursor del ministerio de Jesús, es decir, el heraldo del rey. Y yo a este mensaje me gustó llamarlo el heraldo del rey. ¿Qué es un heraldo? Un heraldo es aquel enviado, es aquel pregonero que está anunciando al pueblo la llegada del rey. El rey viene, prepárense. Cuando venían los reyes a las comarcas y tenían que atravesar alguna comarca, tenía que pasar primero un heraldo para advertir a los pobladores a que iba a venir el rey, y ese pueblo tenía que estar acorde a las circunstancias. No podían encontrar atravesando el rey, su eminencia y con toda su pomposidad de cualquier manera. Tenían que preparar al pueblo. Esto es lo que va a hacer el heraldo del verdadero rey, al rey de reyes, al señor de señores, a Jesucristo. Él tenía su heraldo y era necesario que primeramente él envíe a su anunciador para que venga. Y así estaba profetizado. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Ya hemos leído el primero. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Versículo 2. Como está escrito en los profetas, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz. Preparad tu camino delante de mí. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino delante del Señor, enderezad sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y todos eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Señor, te damos gracias, Dios. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté redarguyendo. Que nosotros podamos, Señor, encontrar, Señor, en tu palabra, con este mensaje con el cual hoy nos vas a hablar, Señor, todo lo necesario para que nosotros podamos actuar en consecuencia. Señor, te damos gracias, Dios, porque, Señor, ha llegado a nuestras manos, Señor, tu palabra. Pero, Señor, te pedimos aún más, Señor, que también llegue a nuestro corazón. Y que, Señor, Dios mío, tú implantes semilla de verdad, de conocimiento, de paz, de exhortación, y nosotros produzcamos, Señor, el fruto adecuado de esta siembra, fruto de obediencia, de santidad y de fe. Oramos, Señor, para tu gloria y para tu alabanza. Amén. Bien,
Como les decía, acá tenemos un enunciado que está dividido en dos declaraciones profundas. Dice, estas son las buenas noticias de Jesucristo, de Jesús, Cristo, el Hijo de Dios. Y es lo único que Marcos va a anunciar, lo único. Él no va a decir otra cosa. Lo demás lo va a decir el mismo Evangelio a través de las acciones y la interacción que tiene la gente a través de el actuar, del accionar de Cristo. De modo que para poder él comenzar y presentar las evidencias necesarias, tiene que presentar un argumento para certificar de que Jesucristo verdaderamente es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para eso tiene que certificar algo. Las profecías, como empieza en el segundo versículo, que habían sido enseñadas al pueblo, era de que antes que él tenía que venir un profeta llamado Elías. Fíjense, como está escrito en los profetas, he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Eso es una expresión bíblica. Está justamente, es una profecía de Malaquías, ¿no es cierto? Isaías capítulo 40, versículo 3. Voy a buscarlo. Lo vamos a leer. Isaías 40, versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Bien, necesito un poquito de agua. Esta profecía es la que ahora está citando este evangelio. Ahora conectan esta profecía con el ministerio de este que está presentando. Dice que apareció Juan el Bautista en el desierto. Juan el Bautista estaba predicando en el desierto. ¿Qué está diciendo la profecía? Voz del que clama en el desierto. Enderezad calzada, enderezad el camino, la vereda, caminen derecho. Está llamando, es un llamado al pueblo. En este caso, este profeta, Isaías, está diciendo, preparen sus corazones, tengan rectitud de corazón, enderezcan sus caminos, preparen sus vidas, preparen sus actos, porque viene el Señor, viene el Señor. El mensaje de Juan el Bautista era claro y era concreto. Él estaba llamando ¿a qué? Al arrepentimiento, dice, ¿no? Estaba llamando al arrepentimiento. Arrepentimiento en las escrituras quiere decir cambio de mente. Metanoia es la palabra que más encontramos que se traduce como arrepentimiento al español. Es un cambio de mentalidad. Yo estaba yendo a una dirección, ahora giro, doy un giro y me voy hacia otra dirección. Es un arrepentimiento, cambio de mente, cambio de dirección, cambio de mi modo de ver, cambio de mi modo de sentir. Hay una transformación. El arrepentimiento no es simplemente una compunción de corazón, un remordimiento. El arrepentimiento en las Escrituras habla de una transformación. Es decir, yo abandono algo y lo dejo atrás y me voy. No es que me voy, me duele porque lo dejo. No, renuncio a eso, me olvido de eso, lo dejo de atrás y me extiendo para lo que viene por delante. Tengo un nuevo deseo, un nuevo camino, una nueva percepción de la realidad. Y el mundo que antes amaba
ya realmente no tiene ninguna significancia para mí, pero el Dios que antes ignoraba, ahora vale todo. Para mí eso es lo que significa arrepentimiento, volverse al Señor. Nos volvemos a Dios en arrepentimiento y fe. Eso no se puede separar. No se puede separar la fe del arrepentimiento. Parecen dos palabras, pero en realidad es de alguna manera la consecuencia una de la otra. Yo no puedo tener fe sin arrepentimiento. No tiene ningún valor espiritual. Entonces esto está junto, es un acto concomitante, los dos juntos. Me arrepiento y creo. Voy al Señor y cambia mi corazón, enderezco mi camino, mi corazón ahora es recto. Enderezco, este es el llamado que estaba haciendo el profeta, enderezad la senda. ¿Y cómo era el mensaje que estaba anunciando Juan el Bautista? Arrepentidos. Él lo decía en otros evangelios, lo vamos a ver, lo decía con palabras quizás más duras todavía. Generación de víboras, arrepentidos, generación de víboras, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué está diciendo el heraldo aquí? Está diciendo, arrepiéntanse, enderezcan sus sendas, porque realmente el rey viene, el rey viene. No podés recibir al rey con la ciudad en llamas o con la vida desordenada, cargada de pecados, con una conducta. Viene el juez de jueces, el rey de reyes, viene aquel que va a poner ya en su mirada la rudeza que va a conmover los corazones y que con el poder de su mirada va a fulminar. Porque este rey es el rey de reyes, es el juez de los jueces. Entonces este que venía acá, este que estaba anunciando, no era cualquier rey. Arrepentidos, generación de víboras, quiere decir hombres pecadores, hombres cargados de pecado, arrepiéntanse, cambien su vida, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era un mensaje contundente, era un mensaje claro. No había aquí un mensaje liviano, sino que era crudo y poderoso. Tan poderoso era porque, como nosotros vemos en el texto, que muchos iban a él a escuchar su predicación y se bautizaban, porque la palabra de él era contundente, porque estaba respaldada, era una palabra de poder, una palabra poderosa. Estaba certificando las palabras que el profeta siglos atrás había dicho y lo estaban viendo ahora que las promesas se estaban cumpliendo. Por detalles que Marcos dice. Presten atención, Marcos no tomó su evangelio al azar, él escogió cada frase con un propósito, porque aquí vemos un detalle que no es menor y tiene un sentido. Dice, y salía a él toda la provincia de Judea, versículo 5, y los de Jerusalén, y todos eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y este detalle que parece descolgado, uno puede decir, ¿qué tiene que ver? ¿Qué importa esto? Y dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y uno puede decir, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Qué importa? Bueno, acá nos está hablando de un hombre que tenía una vida ascética, un hombre que vivía en el desierto, era una persona que no tenía muchas comodidades, de hecho estaba vestido con algo que habría recogido o cazado, una piel de cordero, una piel de camello o una piel de un animal, y con una tira de cuero había atado así, andaba así él. Y además comía un alimento que era propio del lugar, miel silvestre, y comía langostas, ¿no? Me imagino, mojaría las langostas, no sé cómo la comería, pero lo único que sé, que el hombre que tenían ahí adelante era un hombre consagrado para una misión específica. Y no hacía otra cosa, no se interesaba más que eso. Su alimentación era una comida, no solamente era natural y nutritiva para el cuerpo, sino que además era una comida sagrada, consagrada, una comida kosher. Sería una comida que no tiene, según la ley de Dios,
no es considerada contaminante, ni espiritualmente, ni tampoco orgánicamente. Era una comida específica, era una persona que desde su niñez, según la promesa que le había hecho el Señor a sus padres, él debía ser nazareo desde el vientre de su madre, es decir, que él estaba preparado para una sola cosa. Él había consagrado su vida desde su niñez para una sola cosa. Y si nosotros incursionamos en la vida de Juan el Bautista, vamos a ver que este Juan el Bautista estaba consagrado y tiene una particularidad que no hay otro caso en la Biblia más que él había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre Elizabeth había sido llena, en su vientre, él había sido lleno del Espíritu Santo. No hay otra persona en la tierra antes de la venida del Espíritu Santo prometido por el Señor que haya tenido esta experiencia. Sin embargo, tenía una misión específica y esta característica era única. Ahora, la vestimenta que él tenía, el detalle no está ahí colocado al azar, porque esto coincide con la promesa que había hecho Malaquías en el capítulo 4 de Malaquías. Malaquías es el último profeta menor del Antiguo Testamento. En el capítulo 4, si mis apuntes me acompañan, estoy en Malaquías 4, versículo 5. Malaquías 4, versículo 5. Va a decir el profeta Malaquías, a ver si estoy bien. No. No. Al revés quizás. Estoy... Malaquías, a ver, fíjate, Malaquías. ¿Qué estoy? ¿En dónde estás? Malaquías 3.1. ¿Y Malaquías 4.5? ¿Lo leemos? He aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con completa destrucción. Entonces tenemos acá al mensajero anunciando que comiencen los hombres a arrepentirse, a rectificar su corazón, porque viene el rey y el rey no puede encontrar descuido aquí, porque viene el día del Señor terrible, temible, el día de destrucción. Entonces, la profecía, antes que venga el Mesías, estaba diciendo que tenía que venir el heraldo, tenía que venir Elías. Ahora, ¿por qué Marcos detalla aquí la vestimenta de Elías? ¿Dónde vivía? Fíjense, ¿dónde estaba predicando Juan? En el desierto, junto al río Jordán. Ellos sabían que en el desierto y en el Jordán era donde habitaba Elías. ¿Cómo se vestía entonces Juan? Con una piel de cordero y con una piel de camello, dice, ¿no? Y con un cinturón que lo sostenía. Y esa era la vestimenta que describe la Escritura en Segunda de Reyes, de cómo se veía, cómo lo identificaban a Elías, ¿no es cierto? Y es interesante esto, ¿no? Porque ustedes imagínense, un 24 de diciembre, usted viene caminando y de repente aparece uno vestido de ropa roja, con una panza así, una barba blanca, un gorro así, una bolsa, y dice, ¡jo, jo, jo! Dice, ¡Feliz Navidad! Entonces uno, ¿quién va a decir qué es? ¿Quién sería ese? Dígame. Uno que cree en Papá Noel. ¿Papá Noel existe? Entonces alguien que se vistió como Papá Noel. Porque ellos sabían que Elías ahí no estaba. No estaba ahí.
porque eso había pasado siglos antes y Elías había sido arrebatado en un torbellino, dice la escritura en Segunda de Reyes, que había sido arrebatado en un torbellino, un remolino, un tornado, se lo llevó a Elías, ¿no? Y dijeron, ¿qué apareció ahora acá? Y puede ser. ¿Con quién piensan que lo conectarían a Juan el Bautista? Obviamente con Elías. Estaba en el desierto, estaba predicando un mensaje que llamaba al arrepentimiento, confrontativo. Tenía la continuidad del ministerio de Elías, se vestía como Elías. 2 más 2 son 4. Es Elías, Elías prometido, el heraldo del rey. Me tengo que arrepentir. Entonces dice la escritura que venían de todas partes, confesaban sus pecados y se bautizaban para el arrepentimiento. Estaban convencidos estas personas por el anuncio que estaba dando Juan el Bautista. Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. El profeta Malaquías lo anunció Elías, perdón, lo anunció Isaías. Y es claro de que esta persona, sin duda, se trata de Elías. Pero no solamente ellos lo van a decir, sino que también aquí en el libro, en el Evangelio de Mateo, voy a ver en qué versículo tengo. En el Evangelio de Mateo, en el 17, perdón, a ver. Mateo 3, versículo 7 al 13. ¿Lo tenemos? Mateo 3, versículo 7, acá está el mensaje de él. Dice, y viniendo él a muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿qué nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis desde dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, pues os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ahora también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene después de mí es más poderoso que yo, del cual no soy digno de llevar el calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fíjense en la contundencia. Versículo 12, su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego que nunca se apagará. El mensaje es impresionante. Él está siendo franco. Él está llamando al arrepentimiento al pueblo, pero lo está diciendo con firme convicción y respaldado proféticamente. Él está diciendo que el rey viene, que tienen que arrepentirse, que si no se arrepienten, viene el juicio. Fíjense, él está diciendo, miren, el hacha está puesta a la raíz, va a ser cortada y va a ser hecha, arrojada al fuego, un fuego que nunca se apaga. ¿Qué se imaginan que les está diciendo? Que si no se arrepienten, les espera el infierno. Con esta metáfora. No importa que vos seas muy religioso, no importa que vos seas hijo de Abraham, si no hay un arrepentimiento genuino en tu corazón, te espera el juicio eterno. El hacha está puesta a la raíz, va a ser cortada y va a ser la leña echada al fuego. En Malaquías también habla que la estopa va a ser quemada. Está hablando de un juicio, está hablando de que viene el rey, su aventador está en la mano y él va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Él está diciendo, bueno,
Algunos se van a arrepentir, aprovechen porque viene el rey. Viene el rey. Arrepiéntanse, enderezcan sus corazones, preparen sus corazones, enderezad la senda, decía el profeta. Ese era el mensaje que tenía, enderezad tu vida, enderezad tu camino, porque ya no va a haber oportunidad, porque cuando viene el rey, viene el juicio, o la libertad, o la paz. Depende, depende. Depende cómo estén tus caminos. Depende cómo hayas obedecido al mensaje de Juan. Sin embargo, los discípulos habían entendido, y los creyentes de Juan el Bautista, sus discípulos y el pueblo que iba, habían entendido que este era la continuación del ministerio de Elías, justamente por su mensaje, justamente por su característica, y porque Jesús lo certifica a sus discípulos. Jesús le va a decir, a la verdad, Elías ya vino, porque es necesario que venga primero Elías. Y los discípulos habían entendido claramente que se trataba de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender en esta introducción que está proponiendo Marcos aquí, es que no podía él presentar el ministerio de Jesús, sus obras, actuando ahí dinámicamente, si primero él no ponía un argumento evidencial sólido. Por eso está narrando esto. De hecho, lo está haciendo Lucas también, lo está haciendo Mateo, y ahora lo está haciendo Marcos, porque no podemos nosotros ver incompleta la historia, y él no podía argumentar tampoco su evangelio si él no podía presentar con solidez que Jesucristo es el Rey que viene. Y este es el propósito de este libro, de este evangelio. Anunciar a Jesucristo, el Rey, que es el Hijo de Dios. El Rey viene, enviando su mensajero delante a Juan el Bautista. Yo quiero hoy que nosotros podamos examinar esto con claridad, porque realmente esto tiene algo que ver con nosotros, algo tiene que ver con nuestras propias vidas. Si lo tenía que ver con aquellos hombres que de alguna manera esperaban el Mesías y creían y aceptaban ese mensaje, veían las evidencias, cuánto más nosotros que sabemos que esto pasó, que esto se cumplió. Piensa un momento en esto. Piensa que vos no podés recibir al Rey de Reyes en tu vida, en tu corazón, simplemente con tu vida como está, sino que debes presentarte delante de Él con la vida arreglada. Él viene a darte vida, por supuesto. Él viene a darte vida, aunque tú estés perdido en tus delitos, en tus pecados. Él viene a darte vida. Pero esos pecados tienen que ser removidos. Tienen que ser removidos. El único que puede remover tus pecados es este Rey. Pero tenés que llamarte a vos mismo al arrepentimiento. No podemos ir a Cristo y pensar que podemos vivir como querramos. No podemos decir que somos creyentes en Cristo y simplemente decir, bueno, vengo a la iglesia, bueno, leo la Biblia y oro. Hago todo lo que hay que hacer, me bauticé, etc. Y todavía tener una vida de pecado. Juan el Bautista está diciendo, Dios puede levantar a hijos de Dios, a hijos de Abraham, de abajo de las hijos de Abraham, aún de estas piedras. Así que no se crean que porque son muy religiosos o porque conocen cosas de la escritura o que esto es así de simple. Ustedes deben arrepentirse, deben verdaderamente poner en sus conciencias la realidad del pecado. ¿Saben? Hoy hablábamos. El pecado es algo muy serio, es algo extremadamente serio para Dios, a tal punto que Dios mandó a su Hijo para cubrir ese pecado, a su propio Hijo. Es tan serio, es tan
importante que nosotros tomemos conciencia de la seriedad del pecado cuando el Señor, y lo vemos en la Escritura, que al que no conoció pecado, este es a Jesucristo, lo hizo pecado por nosotros, para aplacar su ira. La ira que era sobre nosotros fue desviada a causa de este sacrificio hacia Él, para que nosotros seamos perdonados. Este es el llamado y lo que está proponiendo nuestro libro hoy aquí en Mateo, Marcos. Hay un llamado al arrepentimiento. Hay un llamado que no tiene ningún sentido si nosotros no nos preparamos en fe, en arrepentimiento, para recibir el ministerio de Jesucristo, este ministerio de salvación. Tenemos que entender que nosotros, en nuestra condición espiritual, no podemos seguir caminando por esta vida delante de Dios. No podemos. Necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros preparemos nuestros corazones. Estemos preparados, porque un día va a venir el Rey. Va a venir el Rey y va a venir a aplastar, va a venir a destruir. El libro de Apocalipsis dice que vamos a ser como uvas en un lagar y vamos a ser pisoteados por el juicio de Dios. Dice figurativamente, las manchas de su vestidura se van a teñir de rojo. Eso está hablando de juicio. Está hablando que en su venida el Señor no va a venir como un cordero, como ese cordero que estaba anunciando Juan el Bautista cuando ve a Jesucristo venir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él va a venir como ese juez. Ella vino como cordero. Fue y dejó hecho lo que tenía que hacer. Lo consumó su obra, dejó abierta a esperanza. Aquellos que iban a creer en esto y se iban a arrepentir, iban a ser bautizados en ese espíritu, en esta verdad. Pero ahora viene Cristo nuevamente, pero ya no viene como ese cordero, ya viene como ese Rey implacable, a poner a sus enemigos por estrado de sus pies y a juzgar a los vivos y a los muertos, y aquellos que son suyos van a estar con Él para siempre, pero los demás, sus adversarios, van a ser condenados. Esta es la realidad. Juan el Bautista predicaba esto, Jesucristo lo predicó, la Biblia lo anuncia, la iglesia lo anuncia. Nosotros tenemos que anunciarlo, pero no basta con anunciarlo. Tenemos que creerlo y tenemos que vivirlo. Tenemos que realmente entender cuán pesada es la carga del pecado en el corazón de alguien cuando estemos delante del Señor. Esto es serio. Esto realmente es serio. Si tenemos que entender entonces qué significa arrepentimiento, el arrepentimiento y la fe, deberíamos entender cómo debemos vivir una vida de arrepentimiento y fe. Y esto es para que nosotros apliquemos y podamos nosotros aplicar a nuestra vida, completar esto y que tenga relevancia para nosotros, si es que nosotros vivimos conforme a la palabra. Nosotros debemos entender lo siguiente, que tener una vida de arrepentimiento y fe es una vida de confesión que implica un cambio de rumbo, como les decía. Confesar los pecados a Dios, de alguna manera dar un giro en a nuestra existencia, a nuestra vida, a nuestros valores, para seguir sus mandamientos. Pero fundamentalmente, tener nuestra fe colocada en Jesucristo. Debemos poner nuestra confianza en Jesús, en su sacrificio como el único medio del perdón, de transformación. Él tiene ese poder de perdonar, así como Él nos otorga la capacidad que no pertenece a nosotros, sino que es a través del Espíritu, de arrepentirnos. No podemos nosotros seguir por la vida de esta manera, pero necesitamos una obra de Dios en nosotros para que nosotros recibamos
esta convicción de pecado, entender qué es el pecado, lo debemos entender, es importante. Es fundamental entender que somos pecadores. Es fundamental, porque si no entendemos bien lo que es el pecado para Dios, vamos a estar en serios problemas y el Espíritu Santo nos da ese entendimiento y nos produce el arrepentimiento, la necesidad de ir a Cristo, porque no basta el arrepentimiento si nosotros simplemente vivimos con una carga de culpa, de remordimiento, pero solos en la vida, desamparados. Debemos correr a Cristo en arrepentimiento y en fe, pero vivir ese arrepentimiento significa confesar nuestros pecados permanentemente al Señor. Debemos confesar nuestros pecados al Señor. Pero hay algo más, la restitución, porque no solamente los pecados que practicamos simplemente nos afectan a nosotros. Muchas veces hemos pecado y hemos afectado a otros. Debemos saber pedir perdón. Vivir una vida de arrepentimiento y fe también es saber pedir perdón. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fuimos agresivos, cuando nosotros fuimos implacables, indiferentes, cuando herimos a otros, debemos aprender a pedir perdón. Una vida de arrepentimiento y fe implica restituir en la medida en que se pueda. Quizás hemos hecho maldades que son quizás impagables. Quizás no podamos restituir el daño que hicimos, no lo podamos reparar. Pero posiblemente el Señor lo repare. Quizás no esté en nuestras manos. Quizás cometimos algo que ya no hay ninguna posibilidad de poder restaurarlo. No sé. Quizás no me tocó a mí, quizás a ti sí, quizás a otro que conozcas. Pero conozco personas que han cometido daños que no tiene ningún sentido ir a las personas dañadas y pedirle perdón porque ya no están. Hoy mi mamá no está. Yo hay cosas que me quedaron pendientes y no puedo hacerlo. No me queda más que postrarme al Señor y pedirle a Él perdón. Pedirle el perdón. Señor, este pecado no lo puedo restituir, no lo puedo reparar. Señor, te pido, Señor, repara aunque sea mi corazón. Eso es una vida de arrepentimiento y fe. Una vida de arrepentimiento y fe es una vida de obediencia diaria a la palabra de Dios, a sus mandamientos. El arrepentimiento no es solamente un evento único, no es que yo me arrepiento de mis pecados y sigo mi vida porque voy a volver a pecar. Mi naturaleza me lleva de continuo. Yo tengo la capacidad de rehusarme a pecar. Tengo el poder del Espíritu Santo para pelear contra el pecado, pero no siempre voy a tener victoria. No siempre voy a tener victoria. En alguna ocasión de mi vida voy a caer. Lo dice el apóstol Juan, no podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos. El que no tiene pecado está mintiendo. Está mintiendo. El que dice yo ya no peco más miente. Pero también dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que si confesamos nosotros nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y la sangre de Cristo nos lava de todo mal. Mire qué promesa. Mire qué promesa. Tener una vida de arrepentimiento es una vida de confesión, pero también es una vida de obediencia. Nosotros ahora caminamos en la certeza de que tenemos una ley que cumplir. Tenemos una ley que completar. Y tenemos ahora las herramientas para hacerlo. Tenemos el arrepentimiento y tenemos la fe. Pero sobre todo tenemos el Espíritu que nos otorga el arrepentimiento y la fe. Y eso nos da poder para destruir el pecado. ¿Sabe? El estado del hombre tiene 3 partes, 3 etapas. En el Edén, Adán estaba en santidad, pero tenía capacidad de pecar. Luego que él peca, estamos en un estado de caída, un estado
de pecaminosidad permanente. Y no tenemos el poder de rehusarnos al pecado. Es decir, nuestra naturaleza va de continuo al pecado. Pero luego llegó el Señor, el estado de gracia, cuando viene a nuestras vidas y nos da el Espíritu que nos pone en otra situación. Ahora tenemos poder, si bien somos pecadores, pero tenemos el poder para vencer el pecado por el Espíritu Santo, hasta que llegue el último estado del hombre, el hombre con Cristo, que es el estado de gloria, donde ya no va a reinar el pecado. No vamos a poder pecar y vamos a avanzar en gloria, de gloria eterna. Es decir, vamos a entrar en ese estado glorioso en algún momento. Pero en esta etapa, si tú tienes a Cristo, tienes el poder para arrepentirte y tienes el poder de la fe y tienes el poder de vencer paso a paso, pecado tras pecado, hasta que quedes absolutamente libre cuando llegue ese día, el gran día, cuando Cristo venga. Esta vida de arrepentimiento y fe tiene frutos gratificantes. Tiene frutos gratificantes, porque tenemos una vida de gozo y de esperanza. Andamos en gozo, imagínense, caminamos ahora reconciliados con Dios, y al reconciliarnos con Dios nos reconciliamos con nosotros y con todo lo que nos rodea. Caminamos libre, en paz, porque nuestra cuenta ha sido saldada por el Señor. Estamos libres, caminamos con gozo, con esperanza, con libertad, sabiendo de que tenemos poder para vencer el pecado y además para sembrar en otros este mensaje que nos hizo gozosos y libres. Tenemos una nueva identidad. Somos otras personas. Las personas que nos conocían ayer en nuestra vida de pecado no nos van a conocer, van a decir que estamos cambiados, que somos distintos, porque somos distintos, porque nuestra naturaleza fue transformada. Somos otras personas. El que está en Cristo es otra persona. Es una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas viejas, nuestra vida condenada, nuestra vida atada a la miseria del pecado que nos tenía cautivos, ahora ya no está. Ya no estamos arrastrando, porque ahora tenemos los ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe, porque nos dio el poder de despojarnos de todo peso y el pecado que nos asediaba para seguir por delante la carrera en libertad hacia ese tiempo de glorificación que algún día llegará. Y además, nuestras vidas se multiplican en acciones rectas. Empezamos a caminar rectamente, con valores, con principios, con integridad. No nos involucramos, no permitimos darle oído a propuestas indecentes. No permitimos, no damos vista a cosas que realmente afectan nuestra comunión con Cristo, porque tenemos una vida de arrepentimiento y fe. Las despreciamos, las ignoramos y seguimos en rectitud, porque nuestras veredas ahora están derechas. ¿Por qué? Porque ha venido el Rey a nuestras vidas. ¿Y qué más decir? Más que gracias por esta oportunidad que tenemos hoy nosotros. ¿Y cómo orar sobre esto? Bueno, debemos pedirle al Señor, si tienes a Cristo, gracias. Porque todas estas promesas son sí y amén. Están certificadas por aquel que vino y murió y resucitó. Y como lo vamos a ver en los siguientes versículos, comenzará su ministerio y por medio de sus acciones nos irá revelando en nuestras propias vidas al Cristo, al Hijo de Dios. Y nos vamos a enamorar de tal manera que ya no vamos a tener ojos, ni oídos, ni sentidos más que para Él, porque vamos a vivir para la gloria de Dios. Entonces oremos por estas cosas, con un corazón agradecido. Pero recuerden, nuestro estilo de vida es en arrepentimiento y fe permanente, porque ese es el proceso de santidad. Nosotros somos santos porque Cristo nos separó para Él.
Pero además de eso, empezamos a tener una vida que se va despojando de la vieja naturaleza y empezamos a ser revestidos de una nueva para llegar a la talla, a la semejanza de Cristo. Oremos entonces con gratitud. ¿Oramos? Señor Dios de gracia y de poder, Señor, ayúdanos.